Hola queridos lectores y lectoras, hoy os traigo un cuento muy interesante llamado Hoja de Caer. Es un cuento muy hermoso escrito por padre e hija. Su autor principal es Santos C.S. Bermejo y su hija pequeña de 5 añitos, Lía. Este cuento nació en mitad de la cuarentena, una época muy dura, pero a la vez nos ayudó a unirnos más, pasamos más tiempo en familia. Y padre e hija tenían la suerte de vivir en Inglaterra rodeados de bosques. Así que paseaban por el bosque y veían a los animalitos, se imaginaban qué podían decir entre ellos, cómo podían ser sus vidas, y veían cómo florecía la naturaleza y crecía, tan hermosa en estado libre. Así que ahí, con la imaginación de padre e hijo juntos, nació Hoja de Caer, un hermoso cuento que espero que disfrutéis tanto como yo. Y tengo una preguntita para mis pequeños lectores. Quiero que os fijéis en las hermosas imágenes que trae este cuento. Fijaros muy bien porque hay una ilustración que tiene una hermosa ardillita y quiero que me contéis dónde está esa ardillita. Os leo. Un besito muy grande y disfrutar muchísimo de Hoja de Caer. Hojas de caer. Los ruiseñores fueron los primeros en cantar la noticia. Se hicieron eco de ella las garzas y se lo contaron a los patos y cisnes del lago. Rápidamente esa noticia se extendió por todo el parque y tan pronto como llegó a oídos de las palomas, éstas levantaron el vuelo, blancas, azules, pintas, más grandes y más chicas, para llevar la alegría de la noticia a todos los del lugar. Todos, especialmente las abejas, lo celebraron con danzas. Había nacido una nueva hoja de aquel grandioso aliso del sendero que llevaba al arroyo. Los esfuerzos de aquel árbol habían finalmente dado su fruto. Es cierto que para alguien que ve desde arriba el mundo no se había hecho más verde, pero para aquel aliso había sido todo un esfuerzo grandioso por reverderse a sí mismo. Ahora empezaría el arduo trabajo de proteger y cuidar, a la vez que la tarea de acompañar a esa hojita que empezaba a dar sus primeros suspiros. Risueña, jovial, chiquitina y graciosa, aquella hojita abría por primera vez sus ojos a la vida. «¡Mírala cómo se estira!», decían las otras hojas de alrededor. «¡Qué ojitos más pequeñines! ¡Y cómo sonríe! ¡Mírala! Parece que nos entiende ya». A nuestra protagonista no le costó mucho adaptarse. La vida en el parque era tranquila y llena de sol y compañía. Los buenos amigos nos hicieron esperar y enseguida tuvo un gran número de hojitas que, como ella, disfrutaban de cada instante que el día les brindaba. No dejaban escapar ni un solo rayo de sol, sin sacar de él el mayor provecho posible. Pero nuestra amiga tenía un problemilla, y su mamá ya se lo había advertido en otro momento. Era un poco testadura, y algunas veces, sin llegar siquiera a pensar primero, solía contestar «no» con mucha facilidad a cualquier propuesta que viniera de otros. Ay, que nuestra hojita era un poco rebelde. Aún recuerdo el día que nevó. ¡Qué día más bonito y qué bien lo pasó todo el mundo en el parque! Las ardillas subían a lo alto de la colina para deslizarse esquiando ladera abajo. Las palomas se resguardaban de la nevada a la espera de poder salir fuera a hacer palomitas de nieve. La comida de los patos era utilizada como ojos y las zanahorias de los conejos como narices. Los gusanos daban vueltas sobre sí mismos, cubriéndose de más y más capas de nieve conforme iban tornándose sobre sí. Las hojas de los árboles se inclinaban sobre sus cabezas para dejar escurrir hacia abajo esa nieve que las iba cubriendo poco a poco. Pero nuestra hojita no, ella no. Aunque su mamá y sus amiguitas le dijeron que dejase escurrir la nieve, ella se mantenía firme, queriendo atrapar toda la nieve posible sobre sí misma. Tenaz, se mantenía erguida, demostrándose lo fuerte que era, hasta que llegó un momento que no pudo más. Las fuerzas le fallaron y dejó caer toda esa nieve que había acumulado entre sus manos desde el inicio de la nevada. ¡Qué alivio sintió la hojita cuando dejó caer ese peso! A partir de ese momento, ¿cómo se divirtió dejando que la nieve se deslizara y le refrescara la cara? No paró de reír una y otra vez por las cosquillas que la nieve le hacía al pasar por la nariz. Dejar escurrir la nieve era mucho más divertido, tal y como le habían advertido antes, y ahora se daba cuenta de ello.
Algo parecido le ocurrió el día de su primera lluvia. En el parque llovía mucho y muy a menudo. Lo que nuestra hojita aprendió en su primer día de lluvia fue a no acumular el agua entre sus manos y su cuerpo, sino dejarla correr. Eso mismo pudo poner en práctica en las siguientes lloviznas. Es lo bueno de intentar nuevas cosas. Una vez que las aprendes, si funcionan, puedes repetirla o incluso mejorarlas. En aquellos días de lluvia, su mamá miraba desde arriba con ojos de ternura y sonrisa conmovida a nuestra hojita, que no hacía más que jugar y dejar correr esas gotitas de lluvia que caían hacia el vacío. Un día apareció tranquilo, pero decidido, arrastrándose sobre su cuerpo y trepando árbol arriba un nuevo animalito que hasta entonces nuestra hoja nunca había visto. Su mamá se adelantó para advertirle. Es el tiempo de las crisálidas. Ya suben las orugas en busca de un buen rinconcito en el que reposar. Nuestra protagonista quedó extrañada. ¿Qué significará eso? Pronto esta oruga empezó a tener una buena malla de seda entre una ramita del árbol y el rabito de la cabeza de nuestra hoja. Esta no hacía más que mirarla y con una mezcla entre admiración y sorpresa le dijo: «Buenos días». Lenta y pausadamente la oruga levantó la mirada de sus quehaceres y asintió con un gesto cortés. Prosiguió con su tarea. Pronto esta oruga se había tejido un nido como de algodón, en el que se metió y allí estuvo sin salir durante días y días. No estaba muy contenta nuestra hoja con este intruso, y cada atardecer, al irse el sol, chismorreaba con su mamá y las demás hojas, porque quería que se fuera de una vez ese inquilino. «Ten paciencia», le decían, «es necesario dejar a esas orugas reposar en nuestras ramas. Son y serán muy buenos vecinos. Animarán nuestro parque y llenarán todo de colores y alegres aleteos». ¿Colores? ¿Aleteos?, refunfuñaba nuestra hojita, que quería que esta rama del árbol fuera de nuevo solo para sí misma. No habían pasado ni 3 semanas desde que esta oruga se había escondido en su nido, cuando ésta empezó a dar golpecitos en su ovillo de algodón. Sonaban como cuando cascas un huevo, pero esta vez desde dentro. Se abrió un agujerito, se dejó entrever una antenita, luego otra, una pata, luego otra y así hasta la cabeza. Poco a poco esta cápsula fue rasgándose y pronto de esta caparación salió... ¿Dónde está la oruga? Ese gusanito que se había metido dentro de ese caparazón hacía algo más de 2 semanas no estaba allí. En su lugar, un esbelto animalito de patas alargadas y bellos colores se dejó ver. Empezó a agitarse y de su espalda emergieron, grandes como palmeras, 2 alas aplanadas, traslúcidas, que mezclaban muy armoniosamente el color amarillo, anaranjado, negro y rojo. Aquel gusano se había convertido en mariposa y ahora nuestra hojita admirada por su grandiosidad y belleza, no quería que se fuera de allí. Esa hojita que se había pasado los últimos días gruñendo por la presencia de aquel intruso, aunque su mamá la había advertido sobre lo de tener paciencia, ahora protestaba porque no quería que la bella mariposa abandonase el lugar. Pero pasó lo que tuvo que pasar. La mariposa se giró hacia la hojita, sonriendo, diciendo: «Gracias, amiga», y dejándose caer, extendió sus alas y echó a volar. Pasaron unas semanas y llegó el momento de caer. «¡Ha llegado noviembre! ¡Tiempo de dejarse caer!». Una tras otra, las hojas abandonaban el que hasta entonces había sido su hogar. Todas salían, seguían el mismo ritual, levantaban la mirada hacia el árbol, una mirada agradecida. Miraban hacia abajo y con un espíritu alegre, aunque con el nerviosismo propio que da la incertidumbre, se lanzaban y se dejaban guiar por el viento hasta que su piel de hoja rozaba el suelo. Ya conocemos la terquedad de nuestra hojita. Ella no se resignaba a dejarse caer como todas las demás, de tan a gusto que se encontraba en su ramita. Miraba hacia abajo y veía las que hasta entonces
habían sido sus amigas cayendo, mientras pensaba en lo bien que ella lo pasaba en su ramita, cuando llovía o cuando nevaba, o cuando el viento la mecía y bailaba al compás de la brisa. Ella no se movió de allí, y poco a poco fue quedándose sola. Pasó un día, pasó otro día. Ella seguía allí erguida, sola, en su árbol, la única hoja. Fueron días fríos, era invierno. Su piel se había vuelto marrón, poco a poco más marrón. También le habían salido arruguitas y algún agujerito que otro dejaba entrever los rayos del sol de enero. Y pronto, un poco más tarde, llegó la primavera. El sol brillaba ahora durante más tiempo. El corretear del agua era más sonoro. La hierba se reverdecía y más de nuevo algunas florecitas blancas en los almendros aparecían. Nuestra protagonista empezó a ver como su misma rama y en las ramas de al lado algunas nuevas hojitas verdes, muy verdes y pequeñitas, emergían a la vida. ¡Cuántas hojas nuevas! ¡Y qué pequeñitas! ¡Qué ruidosas también! Entre ellas se entendían muy bien, pero no hablaban mucho con nuestra hoja. La miraban con un poco de extrañeza, pues parecía tan distinta, tan grande, tan marrón, tan solitaria. Nuestra amiguita se entristeció y recordó a sus amigas y cómo se habían dejado caer cuando les llegó el momento. Solo ella había permanecido allí. Así es que, conociendo de alguna manera que había llegado el momento oportuno, levantó la mirada hacia el árbol, una mirada agradecida. Miró hacia abajo y con espíritu alegre, aunque con el nerviosismo propio que da la incertidumbre, se lanzó al vacío y se dejó guiar por el viento hasta que su piel de hoja rozó el suelo primaveral. ¡Qué nervios!, sintió al principio. Miró hacia un lado, miró hacia el otro. Pronto allá a lo lejos vio algunas de sus antiguas amigas, aquellas viejas hojitas con las que había crecido. Ahora eran tan marroncitas y arrugadas como ella. Todas se alegraron muchísimo de volver a verla, tanto o más como ella misma de verlas a ellas. Con un poco de suerte y de brisa mañanera, alcanzó a abrazarlas y con jovial animosidad volvieron a reír juntas como tanto lo habían hecho antiguamente. Inmediatamente se levantó una corriente de aire, creando un remolino que hizo girar como un vendaval a todas las hojas, hacia arriba y hacia abajo, boca arriba, boca abajo, subiendo, bajando, del derecho, del revés, una y otra vez. Gritos de alegría y chillidos de emoción salían de entre aquel torbellino de hojas. Era como estar en los columpios y dar vueltas completas sin parar. ¡Qué emoción! ¡Qué agitación! Nunca antes habían experimentado tanta felicidad inesperada. Cuando el viento se apaciguó, todas las hojitas se encontraron jadeando, riendo, sonrojadas por la aventura, tratando de volver a respirar con normalidad. Se vieron a sí mismas formando un montículo de hojas, unas sobre otras perfectamente alineadas. Parecía un castillo de hojas, y en lo alto, como una bandera, nuestra amiga se agitaba al viento victoriosa y triunfadora, habiendo experimentado una de las mayores aventuras de su vida. Lo que me hubiera perdido si me hubiera quedado en el árbol, pensó aliviada, mientras aún intentaba recobrar la respiración nuestra protagonista. No se había recuperado todavía cuando vieron de lejos a un señor que se acercaba caminando muy rápido. Tanto se acercó al castillo de hojas que con el aire que levantó a su paso tambaleó los cimientos y nuestra hoja, convertida ahora en bandera, acabó cayéndose y quedándose pegada al zapato de ese señor que se adentraba en el bosque a paso ligero. Fue una caminata muy agradable. Nunca antes había viajado en zapato. ¡Qué caminata tan interesante! Robles, avellanos, zarzas, plantas que hasta entonces nunca había visto, ardillas, zorros, cuervos, animales que nunca por su antigua casa vio pasar, y colores, muchos colores nuevos. Era la primera vez que veía un bosque tan frondoso y lleno de vida. Este viaje en zapato estaba siendo encantador,
y de repente se abrió el camino y apareció un lago enorme donde los cisnes blancos y majestuosos jugaban al pilla-pilla con aquellas ocas que se alzaban en vuelos y ganaban la carrera. ¡Qué cielo más grande! Nuestra hoja quedó impresionada y quiso bajarse del zapato para poder admirar la grandeza de esa maravillosa laguna repleta de vida y sol. Lo que me hubiera perdido si no me hubiera arriesgado a viajar. Pensativa, nuestra hoja quedó ensimismada. Estaba aún envuelta en sus pensamientos, cuando de lo alto sobrevino sin avisar un esbelto bichito, que levantando una ráfaga de viento, la invitó a seguirla. Sin pensar siquiera, se dejó llevar, y en cuestión de segundos se encontró a sí misma volando, siguiendo la estela de ese animalito que ahora le era tan familiar. Este giró la cabeza, sonriendo, diciendo: «¡Hola de nuevo, amiga!», y nuestra hoja pudo reconocer aquellas dos pamelas aplanadas, traslúcidas, que tan perfectamente armonizaban los colores amarillo, naranja, negro y rojo. Otras 10 mariposas, o quizá 20, formaban la expedición, todas de distintos colores, todas vivas, ágiles, alegres, esquivando y esquivándose unas a otras, jugando a dejarse caer como de un tobogán, y allí en medio de todas ellas, como si volara en un parapente, nuestra hoja. No salía de su asombro, lo que me hubiera perdido en haber sido paciente y acogedora con aquella oruga que se convirtió en mariposa. Pensaba nuestra amiga, ahora he ganado una nueva amiga. Desde allá, tan alto donde se encontraba, empezó a descender poco a poco, yendo y viniendo, de allá para acá, de un lado para el otro, como meciéndose. Nuestra hoja fue pausadamente cayendo y dejándose arrastrar hacia el suelo de nuevo, y cuando estaba a punto de aterrizar, quiso esquivar un charco, pero no pudo y cayó de bruces, justo en medio de él. ¡Qué impresión! Al principio notó el frío del agua y el miedo de verse ella misma en mitad de un charco, así tan grande, pero pronto el miedo se convirtió en inquietud, y la inquietud en curiosidad, y la curiosidad en la necesidad de experimentar esa nueva sensación, de verse flotando en medio del agua. «¡Estoy nadando!», pensaba para sí. «¡Estoy nadando!», y se dejaba llevar por el movimiento continuo de las olitas que producía este charquito. Pronto, otras muchas hojas amigas suyas se sumaron a la fiesta, y enseguida se encontraron todas juntas de nuevo, con el balanceo del agua, las manos en alto, ola arriba, ola abajo, riendo y alborotando como de costumbre. Nadar, volar, corretear, brincar. Esto sí era ser hoja, estaba pensando nuestra protagonista, cuando de repente un niño que por allí andaba, saltando de charco en charco, se agachó para recoger una hoja del suelo. Cogió esta hojita, con mucho tacto se la acercó a la nariz para olerla, la acarició y secándola un poquito dijo en voz tan clara que todas las hojitas del lugar pudieron escuchar: «Ya tengo marcapáginas para mi nuevo libro». Así es que abrió su mochila, sacó un libro grande que allí llevaba, lo abrió, tomó la hoja y la introdujo entre las 2 primeras páginas del libro, donde se decía: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme», y nuestra hoja se quedó noche tras noche leyendo las increíbles aventuras del ingenioso hidalgo y su amigo Sancho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Acabamos de leer el hermoso cuento de Hoja de Caer. Espero que os haya encantado. Yo os traigo una última preguntita. A ver si sabéis en qué cuento utilizan a nuestra querida y un poco gruñona hojita. Es un cuento muy hermoso, que si no lo conocéis, decidle a vuestros papás que tenéis una versión que se llama Mi Primer y el nombre del cuento. Y así podréis leer vosotros también una versión reducida, apta para vuestra edad, que estoy segura que os encantará. También os recomiendo Mi Primer Principito, si no lo habéis leído ya, porque también es muy, muy bonito. Espero que hayáis disfrutado muchísimo.
Y ahora un mensajito para los papás. Ahora que tenéis este hermoso cuento para distraer a vuestros bichitos lectores, ¿por qué no aprovecháis y utilizáis ese bonito botoncito que tenemos aquí y se lo mandas al primero que te salga de la lista? Y si lo escucha, te debe una tarde de canguro gratis. Un besito.